la predicación semanal del grupo G316 Condesa. Me gustaría, además de darles la bienvenida, agradecerles que estén con nosotros en esta mañana y si no tuvieron la oportunidad de conectarse el día de ayer a las 5 de la tarde para escuchar la entrevista que tuvimos, me parece que vale la pena. Me gustaría invitarles a que lo hagan a través de nuestras plataformas en Facebook, G316 Condesa, G316 Adultos Mayores o en YouTube, G316 Adultos Mayores. Tuvimos la oportunidad de estar conversando con el arquitecto Julio Splinker, director general de Sociedades Bíblicas de México, con el que tuvimos una entrevista realmente preciosa, conociendo mucho de su vida, de su testimonio y viendo también todo el ministerio extraordinario que tiene esta institución mundial que se dedica fundamentalmente a la traducción, distribución y promoción de la Biblia en todo el mundo. Así que ojalá que puedan verla, si no tuvieron la oportunidad de verla el día de ayer. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Nuestro estudio, que tiene por título El reino de este mundo, es un estudio que va a estar basado en una de las epístolas del apóstol Juan. Y vamos a hablar un poco más de él en unos minutos. Pero para comenzar, hoy me gustaría que nos dirijamos a Dios orando, pidiéndole que Él bendiga este tiempo y que pueda ser de edificación para tu vida y la mía. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por la forma maravillosa en la que tú tratas con nuestra vida. Hoy queremos agradecerte este tiempo en el que tú nos permites poder estudiar tu palabra y queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, que tú derrames tu gracia y que de esta manera podamos aprender de las enseñanzas que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, por todos los aspectos técnicos para que la transmisión sea fluida y que de esta manera podamos escuchar sin interrupción lo que tienes que decirnos en esta mañana. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. El día de hoy vamos a comenzar con este estudio y me gustaría contarte algo antes de comenzar. En el año 1949, un escritor muy conocido de origen cubano escribió un libro que conmocionó al mundo en su momento. Este libro se llama El reino de este mundo. Y utilizando algo de ficción y algo de realidad, él describió algunos aspectos de la revolución en un país llamado Haití, un país en el Caribe. ¿Sabes? Este libro fue muy interesante porque contrastó muchos aspectos de la forma de pensar, de la filosofía, de los sistemas de razonamiento políticos e incluso religiosos de su época en ese lugar. Pero el día de hoy me gustaría utilizar esto como un ejemplo simplemente para hablarte de cómo existe en este mundo un reino, el reino de este mundo. Y seguramente mientras me estás escuchando, tú puedes pensar, oye, esto me suena un poco extraño, sobre todo en un momento como el de hoy, en el que hay tanta diversidad de pensamientos, tanta diversidad de filosofías, un sinnúmero de religiones. Y quisiera decirte que, aunque en efecto vivimos en un mundo en el que hay más diversidad de lo que jamás hayamos vivido como seres humanos, toda esta diversidad, todas estas diferentes opciones, al final, tienen ciertas bases en común. Porque cuando los seres humanos estamos sujetos a ciertas pruebas, a ciertas grandes dificultades o incluso catástrofes en la vida, siempre reaccionamos conforme a ciertos principios básicos, independientemente de nuestra filosofía, religión o nuestras preferencias políticas o lo que sea. Siempre reaccionamos de la misma manera, porque los seres humanos tenemos una estructura de pensamiento, una forma de ver las cosas, una forma de analizarlas, una forma de actuar que siempre está muy en común. Es a esto a lo que podemos llamar el reino de este mundo, a esta manera de pensar. ¿Sabes? Cuando tú y yo hablamos del reino de este mundo, hablamos de una expresión que Jesús utilizó para describir la atmósfera con la que vivimos en este planeta. La palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de el mundo no tiene nada que ver
con la naturaleza, no tiene nada que ver con los animales o con las cosas bellas de este mundo o del universo, sino tiene que ver con la atmósfera, ambiente, manera de pensar y de hacer las cosas que como raza humana nosotros tenemos. Mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, él decía al Padre: no te ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y estaba hablando de cómo aquellos que creerían por la palabra de los discípulos, porque así lo dice Jesús en la oración, no te pido solo por ellos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, y cómo tendrían que vivir en medio de este modo de pensar, en medio de esta filosofía humana, que en muchos casos es contraria a lo que dice la Escritura. En efecto, cuando tú y yo el día de hoy nos identificamos como creyentes, como personas que seguimos a Cristo, como personas que tenemos una relación con Dios por medio de la sangre de Cristo, estamos hablando de aquellos que vinimos a esta relación como consecuencia del testimonio de los discípulos. Durante estos últimos 2000 años, unos discípulos ganaron a otros para Cristo y así sucesivamente hasta llegar el día de hoy a tu vida y a la mía. Y sin duda en los siguientes años habrá personas que a través de tu vida o la mía podrán conocer al Señor Jesucristo. Esta es la forma en la que Dios planeó la propagación del Evangelio, de boca en boca, de persona en persona. Por supuesto, hay grandes predicaciones, grandes campañas evangelísticas, pero la mayor parte de las personas que adoptan a Cristo, que invitan a Cristo a su vida como su Señor y Salvador, lo hacen a través del testimonio de un discípulo, de alguien a quien conocieron, de alguien que les compartió su vida y a través de cuyo testimonio están dispuestos a escuchar de Cristo. Jesús decía: no te pido que los saques del mundo. En muchos casos tú y yo podríamos pensar que una actitud lógica de parte de Dios sería que si tú y yo ya hemos conocido a Cristo, pues inmediatamente partamos a la eternidad para poder disfrutar siempre de su presencia. Sin embargo, Dios ha tomado la decisión de dejarnos todavía un tiempo en esta vida. ¿Por qué lo ha hecho de esta forma? Justo para usar nuestra vida como forma te acabo de explicar, para que otras personas puedan conocer a Cristo a través de tu testimonio. Es así. Pero Jesús le decía al Padre, a Dios, aunque ellos van a tener que vivir en medio de todo este mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Sabes? Esta filosofía siempre nos hace pensar que, aún manejando principios religiosos, Dios debe estar fuera de nuestra vida. Mientras preparaba esta charla, pensaba en las palabras de uno de los filósofos más importantes de un tiempo en el cual hubo toda una revolución intelectual en Europa, un hombre llamado Voltaire. Voltaire decía, por ejemplo, que el ateísmo, es decir, el no creer en Dios, es de unas cuantas personas muy inteligentes. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo pensamos que podemos vivir al margen de Dios, como este hombre lo pensó. ¿Sabes qué es increíble? Él también dijo que la Biblia, el cristianismo, no podría trascender su propia generación. No solamente esto sí sucedió de esa forma, no solamente el día de hoy se predica la Biblia, sino que, déjame contarte, Voltaire tenía dos casas, una en París, una en Ginebra, y este espacio, esta casa, este terreno que él tenía en Ginebra, hoy en día es parte como propiedad de la Sociedad Bíblica de Ginebra, desde donde se imprimen y se distribuyen Biblias para toda Europa. En efecto, este sistema, este reino de este mundo, no solamente existe, sino que además se interpone, es contrario a todo lo que Dios nos enseña. Quiero decirte que como buen reino, también tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, lo llama la Biblia. Cuando el hombre fue creado,
Dios dice en la Biblia que todo alrededor, es decir, todo el mundo que tú y yo conocemos el día de hoy, fue creado para Él, para el hombre. Y Dios le entregó al hombre la responsabilidad y también la potestad sobre toda cosa creada. Os lo entrego todo. Así le dijo al primer hombre y primera mujer. Sin embargo, el hombre tomó la mala decisión de hipotecar su libertad a través del pecado, de hipotecar su reino, convirtiéndolo en el reino de este mundo bajo los auspicios del príncipe de este mundo. En efecto, alguien que los engañó, alguien que les sugirió que había algo mejor que la voluntad de Dios para sus vidas, alguien que les hizo pensar que podrían tener una vida mejor que la que Dios había diseñado y planeado para ellos. Y engañándolos de esta forma, obtuvo de esa manera la potestad sobre el reino de este mundo. En efecto, estamos hablando del diablo. Y esta palabra que a veces tú y yo pensamos que es el nombre de alguien, solamente es un calificativo que significa el engañador, el mentiroso. Cuando Jesús hablaba con algunos de los líderes religiosos de su época, les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque él fue padre de mentira, porque él fue un mentiroso, y lo que ustedes están haciendo es mentirle a las personas. Bueno, ese príncipe de este mundo es quien realmente influye en todo este reino, en toda esta manera de pensar, convirtiendo entonces la filosofía del mundo en una filosofía en contra de Dios. Posiblemente esta mañana tú estés pensando: oye, no, pero hay ciertas religiones, incluso religiones cristianas, sí, que en muchos casos solamente te dicen que Dios debe ser una parte pequeña y parcial de tu tiempo y tu vida, pero que nunca le dediques del todo tu corazón. Claro, no en forma tan explícita te lo dicen, pero la realidad es que, al final, al hacerte pensar que por tus obras alcanzas la salvación, al hacerte pensar que tu eternidad depende de ti y no de Dios, te vuelven a hacer o vuelven a confirmar tu independencia completa del Creador para que sigas viviendo conforme tú lo deseas. Pero Jesús oraba en aquel huerto por sus discípulos y oraba por aquellos que se tendrían que convertir a Cristo a través del testimonio de ellos. Es decir, oraba por ti y por mí. Tu vida y la mía pasaban por la mente de Jesús mientras Él estaba en aquel huerto de rodillas orando y pidiéndole a Dios. ¿Cómo es posible que tú y yo vivamos en medio de este mundo que habla en contra de Dios? Este mundo que tiene una forma de pensar totalmente adversa a la Biblia, y que podamos vivir con éxito, que podamos vivir de una manera que pueda resultar una bendición para los demás. El día de ayer, mientras conversaba con el arquitecto Splinker, yo le preguntaba: ¿es posible tener una carrera profesional exitosa? ¿Es posible tener un desempeño profesional e identificarse con Cristo? Y él me dijo: por supuesto que sí. En los lugares donde Dios me ha puesto para servirle, con diferentes responsabilidades, siempre me he identificado con mi Dios. Por supuesto, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Por supuesto, ni siquiera todo el mundo va a querer escuchar aquellas cosas que tú estás diciendo que son contrarias a su manera de pensar. Pero Dios quiere que no te identifiques con este reino de este mundo, sino que aún viviendo en medio de él, tú puedas ser como un luminar para aquellas personas que necesitan una brújula espiritual, una guía moral real que les permita conocer a Cristo. El día de hoy vamos a entender un poco más de todos estos conceptos que parecieran un poco ambiguos, un poco vagos, pero que son muy concretos a través de las palabras de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, de Juan, este hombre que fue deportado por su fe, que por vivir predicando el Evangelio y vivir conforme a los principios correctos de la Escritura, fue enviado a una pequeña isla en el Mediterráneo, donde el emperador de Roma pensó que podía silenciarlo,
podía apartarlo y que de esta manera su predicación no fuera más escuchada. En aquella isla, en Patmos, Juan recibió la revelación más increíble que el hombre ha recibido. Se llama el Apocalipsis. Un espacio completo en el que Dios nos revela cómo es Él y cómo es el Señor Jesucristo. Un espacio que nos permite entender los tiempos. Un espacio que nos permite entender sobre todo la bondad y la misericordia de Dios expresada en la vida de las personas en los tiempos más críticos de la humanidad. El emperador pensó que había acabado con el ministerio de Juan, pero en realidad Juan tuvo ahí esta revelación maravillosa de Apocalipsis. Años después, a la muerte de este emperador, Juan fue perdonado, fue sacado del exilio y pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso, desde donde escribió primera, segunda y tercera epístola de Juan. Hoy vamos a leer una parte del capítulo 2, escrito más o menos en el año 90 después de Cristo, y en el cual Juan nos dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí Juan nos dice, no ames al mundo. Sin duda, vas a tener que estar en medio de él. Tendrás que estar inmerso en todas las corrientes de pensamiento. Tendrás que hacer tus trabajos, tendrás que hacer tus negocios, tendrás que hacer tu vida en medio de toda esta vorágine de pensamientos que apoyan esta manera equivocada de pensar. Pero te dice, no te enamores de este mundo. ¿Cómo es posible que alguien que ha creído la verdad, cómo es posible que alguien que tiene la Biblia, que está leyendo las Escrituras, pueda enamorarse de un mundo contrario a Dios? ¿Recuerdas? El diablo, el padre de mentira, el mentiroso, el engañador, el que suplanta. Ese es el que a veces te presenta las cosas de tal manera que pareciera que vale la pena que le dediques tu vida. Muchas veces, estos engaños nos llevan a enamorarnos de algunos aspectos equivocados de la filosofía de este mundo. Y empezamos a estar de acuerdo con algunas corrientes de pensamiento, aunque sean contrarias a lo que dice la Biblia. Y empezamos incluso a promover ideas que están en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y empezamos como creyentes a involucrarnos en muchas cosas de este mundo que no nos llevan absolutamente a nada y que jamás serán de bendición ni para ti ni para quienes te rodean. Y a veces como creyentes nos exaltamos defendiendo determinadas ideas o conceptos sin darnos cuenta de que todo esto solamente es parte de esta cultura, de este mundo, de la que Dios dice, no te enamores. Porque si te enamoras de esta cultura, comenzarás a vivir en antagonismo con Dios. Porque los principios de Dios y los principios del mundo no solamente son distintos, sino son contrarios. Tú no puedes vivir para Cristo viviendo conforme a los principios de este mundo. Tú no puedes vivir exaltando el reino de este mundo mientras predicas el reino de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a predicar sobre el reino, pero no de este mundo, sino sobre el reino de Dios. Y es en eso en lo que tú y yo tenemos que concentrar nuestra vida y concentrar nuestros esfuerzos. Entiendo que hay muchas cosas de este mundo que te pueden resultar atractivas. Y casi siempre cuando pensamos en estos atractivos del mundo, pensamos en algunos vicios, en algunos placeres, pero esto normalmente es muy obvio para cualquier creyente que no quiere vivir de esa manera. Lo que a veces no es tan obvio es cuando tú y yo empezamos a participar en formas de pensar, en ideas que son contrarias a lo que dice la Escritura. Claro, para poder hacer esto, siempre acompañamos nuestras decisiones y nuestra manera de pensar con expresiones tales como, bueno, es que esto
es un ente, la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Bueno, es que no había la diversidad que hay hoy. Bueno, lo que pasa es que hoy hay otro tipo de necesidades y empezamos entonces a defender ideas totalmente equivocadas. No te comprometas con lo que está mal. No te comprometas con estas ideas que, aunque pueden parecer atractivas, en el fondo solamente te llevarían a separarte aún más de la forma de vivir que Dios te enseña en su palabra. No améis al mundo, les dice Juan a los discípulos. Esta primera epístola de Juan, es una epístola peculiar en el sentido de que no tiene un destinatario. No se escribió a los efesios o a los corintios, no se escribió a una determinada persona, sino se escribió a un grupo amplio de iglesias. Podríamos decir que es una carta universal. Y es por eso que es tan valiosa para ti, para mí, el día de hoy. Porque el día de hoy tú y yo entendemos que a través de esta carta Dios nos está diciendo a todos los creyentes, de cualquier nacionalidad, de cualquier origen, de cualquier profesión, no te enamores de las cosas de este mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Otra vez no se refiere a la naturaleza ni a las cosas maravillosas, pero sí a aquellas cosas por las que el mundo te dice que debes vivir. ¿Sabes qué es increíble? Todo el tiempo nos dicen que tú y yo debemos vivir por determinadas cosas. Tienes que vivir por ciertos ideales. Tienes que vivir por ciertas doctrinas políticas. Tienes que vivir defendiendo ciertas filosofías, los colores de ciertas banderas y hasta los colores de un equipo de fútbol. Y por otro lado te dicen, tienes que vivir por las cosas de este mundo. Tienes que vivir por tu casa, tienes que vivir por tu auto, tienes que vivir por ciertos gustos, placeres, tienes que vivir por todas estas cosas. Tal vez tú me estés diciendo, no, espérame. Yo no vivo de esa manera. No te engañes. ¿Cuántas veces tú y yo estamos dedicando un tiempo que le pertenece a nuestra familia y lo estamos dedicando a un mayor esfuerzo para conseguir las cosas de este mundo, que aunque decimos no nos hacen felices, luchamos por ellas? ¿Cuántas veces tú y yo estamos tratando de comprar la seguridad que solamente Cristo nos puede dar a través de esforzarnos más y más y más por obtener las cosas materiales? No améis las cosas de este mundo, nos dice Juan. Te tengo una noticia. Si tú mañana lograras hacerte de la mejor mansión del mundo, tener los autos más atractivos, tener todas aquellas cosas que pueden ser un deleite para la vista, para los sentidos humanos, se quedarían aquí el día que partieras a la eternidad y habrías desperdiciado por completo tu vida. No te enamores de estas cosas. Enamórate de Cristo. Enamórate de las cosas eternas, de las cosas por las cuales vale la pena vivir. Continúa el apóstol diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú y yo no podemos amar a Dios y al mundo. No podemos amar las cosas de Dios y las cosas del mundo al mismo tiempo. Hoy tienes que hacerte una pregunta fundamental. ¿Realmente vives enamorado de Dios? Cuando Dios diseñó la relación con el hombre, no la diseñó para una relación fría o distante, como a veces tenemos entre las personas. A veces, por ejemplo, incluso en una pareja, en un matrimonio, tuve relaciones distantes, cada uno viviendo su propia vida, cada uno por su lado. Y asumimos que esto es lo mismo que tú y yo podemos hacer en cuanto a nuestra relación con Dios. No te engañes, no es así. Dios diseñó la vida cristiana para que tú y yo vivamos enamorados profundamente de nuestro Señor, disfrutando nuestro tiempo con Él, pasando tiempo con Él, viviendo conforme a sus principios y dedicando nuestra vida a servirle. De otra manera, la vida cristiana empieza a perder su sentido. ¿Estás realmente enamorado de Él? La Biblia nos habla en uno de los mensajes a una de las iglesias de Apocalipsis, de una iglesia que todo lo hacía bien, una iglesia que tenía una base doctrinal impecable, una iglesia que podía detectar a cualquier falso maestro, falso apóstol, a cualquier falso profeta.
Los identificaba sin ningún problema por la gran base doctrinal que tenían. Sabían mucho de la Biblia. Vivían en una forma muy moral, muy correcta. Predicaban el Evangelio todos los días. En pocas palabras, parecía la iglesia perfecta. A veces tú y yo queremos identificarnos de esa manera. Señor, yo hablo de Cristo a las personas que me rodean. Yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy tomando mis estudios, yo estoy dando estudios, yo estoy predicando, yo estoy haciendo esto, lo otro. Pero el mensaje a esa iglesia de parte de Jesús fue: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le dice, por tanto, arrepiéntete de donde has caído. Esta mañana me gustaría preguntarte, ¿estás viviendo en tu primer amor? Porque con Cristo, o estás viviendo en tu primer amor o no hay nada. Y si el amor del Padre no está en ti, entonces tarde o temprano empezarás a enamorarte de este mundo. Empezarás a ser atraído por las cosas de este mundo. La Biblia nos habla de dos creyentes que, aunque convivieron estrechamente, aunque tenían los mismos conceptos, la misma fe, sin embargo, uno de ellos comenzó a alejarse en su relación con Dios, no viviendo en este primer amor, y el mundo empezó a resultar muy atractivo. Te estoy hablando de un hombre llamado Lot, a quien vivir en la tierra prometida le pareció ya poco atractivo, cuando empezó, sin embargo, a enamorarse de las cosas de este mundo. Dice la Escritura que le plantea a Abraham la posibilidad de separarse. Y entonces él poco a poco va poniendo sus tiendas cada vez más cerca, hasta finalmente ser uno más de los habitantes de una de las ciudades más corrompidas de la antigüedad. ¿Sabes? Esto es lo que a veces nos pasa a nosotros como creyentes, porque nos enfriamos en nuestro amor por Dios, empezamos a amar cosas que están en contra de lo que Dios nos enseña. ¿Vives en tu primer amor? ¿Realmente estás enamorado del Dios que cambió tu vida y que cambió tu destino eterno? Porque si no es así, estás en un grave riesgo. O ya te estás enamorando de las cosas de este mundo, o tarde o temprano lo harás. Y esto solamente servirá para que desperdicies tu vida en aquello que no tiene ninguna trascendencia eterna. Cuando Cristo pagó por ti en la cruz, no solamente pagó por tu eternidad en el cielo, sino pagó también para que tu vida en esta tierra pueda tener sentido, para que pueda tener fruto, no para que vivas como cualquier otra persona, sino para que con todo tu corazón sirvas a Dios aprovechando este breve tiempo que tienes en la tierra para poder simplemente en gratitud, en agradecimiento con Dios, servirle a través de tocar las vidas de otras personas. Qué increíble que Dios nos permita participar en este ministerio tan precioso de salvar las almas. Pero eso es exactamente lo que Dios tiene para ti. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un predicador, no tienes necesariamente que ser un misionero. Tienes que ser una persona con compromiso. Recuerdo que hace un tiempo estaba en otra ciudad con un amigo cristiano y entonces cuando empezábamos a conversar me decía, mira, esa persona es cristiana también. Ah, qué bien, muy bien. Decía, mira, este otro también es cristiano, pero con compromiso, me decía. O sea, este sí vive para Cristo, el otro no. ¿Se puede vivir una vida mediocre espiritualmente? No, no se puede. O vives para Cristo y en tu primer amor, o estarás viviendo anhelando las cosas de este mundo y con una comunión muy limitada con tu Señor. Sé que esto te suena muy fuerte y seguramente tú estarías esperando que Ángel el domingo en la mañana te pase una mano por el hombro y te diga, no hombre, estás muy bien y no te preocupes. No puedo hacer eso porque si lo hiciera, estaría predicando un evangelio falso y además te estaría dando una falsa esperanza. Más bien en esta mañana quiero invitarte a que vuelvas a tu primer amor. Como le dijo Jesús a esa iglesia, arrepiéntete pues de donde has caído y vuelve a tus primeras obras y vuelve a enamorar de ese Dios que te ama profundamente
que te dio la eternidad y que te ha dado la posibilidad de vivir en este tiempo con victoria, aún en medio de este mundo. No te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Y ahí se estaría cumpliendo esta oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, donde pedía porque tú y yo fuésemos separados, apartados del mal, apartados de las cosas equivocadas. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Vamos a continuar leyendo estos versículos porque son realmente enfrentadores. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjate bien, aquí Juan describe en 3 conceptos todo lo que hay en este mundo. Escucha bien. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y dice después, no proviene del Padre, sino del mundo. Me gustaría hoy hablar con ustedes un poco sobre estos 3 conceptos que, según Juan, comprenden lo que hay en el mundo. El primero de ellos, los deseos de la carne, es decir, tus propios deseos, los deseos de tu propia naturaleza, las cosas que, en general, son atractivas para ti y que, sin duda, pueden hacer que tú te desvíes. Hay cosas incluso que no tienen nada de malas en sí mismas, pero que Dios quiere que pongas delante de Él para que Él te las dé a su tiempo, como parte de su voluntad, en el momento en el que sean una bendición para ti. ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Siempre cuando escuchamos esta frase, deseos de la carne, nos imaginamos una inmoralidad, alguna cuestión impropia, alguna cuestión de naturaleza sexual, pero en realidad los deseos de la carne son todos aquellos que te producen cierto nivel de placer. Claro, el descanso, los lujos, las cosas materiales, efectivamente las relaciones con otras personas a veces. ¿Sabes? Estas cosas son en realidad los deseos de la carne. Y los seres humanos tenemos muchos deseos. Sí, claro. Si esta tarde tú te sentaras a hacer una lista de deseos, llenarías rápidamente una hoja. Empezarías rápidamente a decir, bueno, la verdad es que me gustaría, ¿no?, tener tal cosa, me gustaría tener tal otra, me gustaría tener tal reconocimiento, porque esto también nos gusta mucho. Me gustaría ser importante, me gustaría. Y entonces empezaríamos a llenar toda una lista de algunas cosas que nos gustarían para nuestra vida. Juan dice, estos son los deseos de tu carne y no provienen de Dios. Oye, ¿está mal que tú y yo queramos tener una casa, un auto, unas vacaciones? No, no está nada mal. Está mal que ames esas cosas. Está mal que te enamores de ellas, porque si te enamoras de ellas, estarás dispuesto a hacer cualquier cosa por obtenerlas. Así es el amor. El amor nos lleva, sobre todo el amor pasional, a cualquier cosa por obtener aquello que amamos. Ten mucho cuidado, porque este amor pasional puede convertirse en lo que la Biblia llama codicia. Y podemos empezar a codiciar las cosas que Dios no tiene para nosotros. Si hay algo bueno para tu vida, Dios lo va a traer. Si hay algo útil para tu vida, Dios lo va a traer. Pero muchas veces nosotros no queremos esperar por el tiempo ni la voluntad de Dios, sino que queremos lo que queremos cuando queremos. Esos son exactamente los deseos de la carne. Hoy es importante que tú revises un poco tu vida, porque posiblemente hay más deseos de la carne en los que estás viviendo de lo que alcanzas a aceptar. Ten cuidado con ello. Hay un segundo rubro del que nos habla Juan. Dice, los deseos de los ojos. ¿Te has dado cuenta que nuestros ojos nunca se llenan? Esto es algo increíble. Hace apenas unos días estaba leyendo un artículo sobre el efecto de las redes sociales y cómo ciertas redes sociales que además privilegian las fotografías y los videos se están haciendo verdaderamente
el pasatiempo número uno en el mundo. ¿Sabes? Pasamos tanto tiempo viendo cosas que llenen nuestros ojos, viendo cosas que llenen nuestra atención, que llamen nuestra atención. Y de esta manera llenamos nuestra mente de muchas cosas que en realidad no nos hacen bien. Por favor, piensa un momento. ¿Cuántas horas dedicas a tus redes sociales? ¿Cuántas horas dedicas a la televisión? ¿Cuántas horas dedicas a ciertos conceptos que en el fondo no hacen nada por ti? Hoy esto quiere decir que me tengo que dar de baja de Facebook, de Instagram, no volver a aprender la televisión. No. Quiere decir que tengas mucho cuidado con lo que tú permites que se satisfaga de los deseos de tus ojos. Porque estos deseos de tus ojos van a llenar tu mente y tu corazón de muchas cosas que pueden separarte de Dios, que pueden hacer que vivas inmerso en este mundo y no en las cosas de Dios. El tercer rubro del que Juan nos habla es la vanagloria de la vida. Y esto es un aspecto que es muy importante en general para el ser humano. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El ser famoso, el ser popular, el ser aceptado, el ser tomado en cuenta. Aquellas cosas que nos hacen sentir superiores o más importantes. Y el diablo es un mago para hacer esto contigo y conmigo. Y es un mago para hacernos sentir que en realidad somos mucho más importantes o somos... Esto es otro de los grandes éxitos de las redes sociales. Tú hablas con cualquiera y te dicen, bueno, yo tengo 3,000 amigos, 2,500 amigos, 5,000 amigos. ¿De verdad tienes 5,000 amigos? Tú y yo sabemos que eso es mentira. Tú y yo sabemos que tienes 2 o 3 o 4 o 5, pero tú no tienes 5,000 amigos. Eso es una mentira. Pero eso sí, llena la vanagloria de la vida. Te hace sentir más importante cuando tú ves un número más grande de amistades, de seguidores o cualquier otra cosa que tengas delante. Por favor, no te engañes con estas cosas. El hecho de ser más popular o más famoso. Porque todas estas cosas solamente te van a hacer popular o famoso a los ojos de este mundo. Nada más. No es importante. Procura ser importante y famoso en las manos de Dios, delante de Dios, no delante de este mundo. La vanagloria de la vida, sin embargo, nos llena mucho porque satisface nuestro orgullo. Afecta negativamente, pero en forma positiva, satisface nuestra soberbia, haciéndonos sentir más importantes que los demás, haciéndonos sentir diferentes, mejores, en algún sentido, en el que sea, que los demás. Esto, además, está muy en línea con nuestra manera de pensar, porque constantemente nos estamos comparando, vamos caminando por la calle y vemos a alguien muy alto y decimos, uy, qué alto es, pero la verdad yo me veo mejor, porque los altos no se pueden vestir bien. Siempre nos estamos comparando en forma totalmente absurda e innecesaria con los demás, para de esa manera ser mejores, más importantes o simplemente más famosos o conocidos. La vanagloria de la vida puede destruirte por completo, porque empezarás a hacer cosas por agradar a los demás y no por agradar a Dios. Empezarás a hacer cosas por ser aceptado por los demás y no porque son los principios correctos de la Escritura. Todos estos son estos conceptos equivocados de este mundo. ¿Te acuerdas que te hablé de este libro escrito en 1949? Habla de un ciclo maravilloso. Un ciclo que destruye nuestras mentes, pero que fue muy bien diseñado para que tú y yo cayéramos en la trampa. Nos habla de una revolución para acabar con la esclavitud y la tiranía que trajo como consecuencia la siguiente esclavitud y tiranía, para después traer la siguiente revolución, y así por los siglos de los siglos. Eso es lo que tú y yo hacemos. Pensamos que estamos logrando algo extraordinario para el mundo para solamente meternos en el siguiente ciclo en el que nuestra propia maldad nos lleva otra vez al mismo punto de partida del que surgimos. Parte de esta vanagloria de la vida es hacernos sentir mejores que los demás. Ese ha sido el éxito de la religión. El hacerte pensar que eres más moral,
eres más religioso y eres una mejor persona que los demás. No se trata de nada de esto. De lo único que se trata es de que tengas una relación personal y profunda con Dios, sin ser mejor que nadie, sin ser superior a nadie, sin ser más moral que nadie, sino pareciéndote cada vez más al Señor Jesucristo. Es muy importante diferenciar entre estos dos comparativos, porque si tú quieres compararte todo el tiempo con los demás, buscarás cosas que te hagan sentir superior. Sin embargo, si tú todo el tiempo estás comparándote con este patrón de la estatura de un varón perfecto similar a Cristo, simplemente esto te llevará a querer vivir cada vez más profundo y en una mayor santidad. ¿Qué diferencia tan importante? Que a veces los creyentes no percibimos, que a veces las personas que estamos siguiendo a Cristo no percibimos y vivimos en el engaño de la vanagloria de la vida. De los tres, este es probablemente el más peligroso porque a veces es el que menos percibimos, pero el que más daño nos hace. Continúa diciendo, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas estas cosas no provienen de Dios, provienen de este mundo, del reino de este mundo. El siguiente versículo es la conclusión perfecta para todo esto que Juan nos ha estado tratando de enseñar. Nos dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos van a pasar. ¿Te has dado cuenta qué rápido pasan las modas? ¿Te has dado cuenta qué rápido pasa la vida? ¿Te has dado cuenta qué rápido pasan los ideales, las ideas, lo que ayer no era bueno, hoy es muy bueno, y así viceversa? ¿Te has dado cuenta? El mundo pasa. Y de esta misma forma pasan también sus deseos. Algún día, tú y yo daremos un paso a la eternidad y dejaremos para siempre atrás el reino de este mundo. Y sus deseos quedarán para siempre atrás, junto con tu naturaleza antigua que tanto daño te hizo. Dice después, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. ¿Sabes? Vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que puedes hacer. La Biblia describe a la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Buena, porque siempre, siempre será lo mejor para tu vida. Siempre será bueno para tu vida. Dios tiene lo mejor para ti. Buena. Agradable. Te va a resultar agradable. Vas a disfrutar de la vida que Dios tiene para ti. ¿Sabes qué ha hecho el mundo? Venderte una fotografía equivocada y hacerte pensar que alguien espiritual tiene que ser aburrido, con una vida mediocre, vestido de oscuro y con una vida sin ningún atractivo de ninguna manera. Esta es la fotografía que te quisieron vender y te la vendió el mentiroso, el engañador, el padre de mentira. Esa no es la vida cristiana. La voluntad de Dios es agradable. Te va a agradar lo que Dios tiene para ti. Es más, no encontrarías nada más agradable, porque fue diseñada por un Dios que te ama y que quiere que tengas la mejor de las vidas. Agradable. Y por último dice, perfecta. A Dios no se le ha escapado ningún detalle en su voluntad para tu vida. Todo está contemplado en forma perfecta. Él va a lograr tu felicidad. Él va a lograr tu máximo potencial. Él va a lograr tu máximo servicio. Él va a lograr que el impacto de tu vida en quienes te rodean sea el máximo posible. Esa es la voluntad de Dios. Perfecta, completa. Esa es la voluntad de Dios que tú y yo tenemos que aprender a vivir. A veces pensamos que la voluntad de Dios es todo un grupo de simplemente circunstancias y que tú tienes que ir brincando de una a otra para que te vaya bien en la vida.
No, 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 esto es una visión muy corta, también promovida por el mundo. No, la voluntad de Dios significa que vivas en tu primer amor, enamorado de Dios, viviendo conforme a los principios de la Escritura y buscando en cada paso que des estar cerca de su voluntad, en sintonía con el corazón de Dios. Cuando esto sucede, empiezas a vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanece para siempre. Qué maravilloso pensar que lo que tú y yo hacemos para Cristo permanece para siempre. Que el tiempo que hemos dedicado a servirle, que todas aquellas cosas que hacemos por amor a Dios, nos acompañarán a la eternidad y permanecerán para siempre. Los otros logros, las otras cosas, todo lo demás, aquí se va a quedar. Pero eso permanecerá para siempre. Amigo, el día de hoy tienes que tomar varias decisiones importantes. La primera, volver a vivir en tu primer amor. Como consecuencia de esto, dejarás de amar el mundo y las cosas de este mundo. La segunda, tener mucho cuidado con lo que significa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque con estas tres cosas estarás alimentando tu antigua naturaleza, tu naturaleza humana, y solamente te llevará cada vez más cerca del lugar fuera de la bendición. Recuerda siempre a Lot, cada vez más cerca de Sodoma, cada vez más cerca de estas ciudades equivocadas, Sodoma, Gomorra, estos lugares donde la gente vivía totalmente en contra de Dios. Fue poco a poco, fue paso a paso. ¿Cuántos pasos has dado ya hoy fuera de la voluntad de Dios y cada vez más cerca de este reino, de este mundo? Acojámonos tú y yo el día de hoy a la oración del Señor Jesucristo. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Señor, hoy te pido que nos guardes del mal. Hoy te pido que nos liberes para siempre de estos deseos de la carne, de nuestros ojos, de estos deseos de tener gloria vana, para que de esta manera tú puedas hacer de nosotros fieles siervos de Jesucristo. De esta manera, tú y yo estaremos aprovechando y disfrutando de la vida. Hemos pasado durante toda esta mañana por toda una serie de conceptos que Juan quería que tuviésemos muy, muy claros. ¿Sabes? La vida diseñada por Dios es muy sencilla. La vida en el reino de este mundo es muy compleja y no hace ningún bien para ti. Toma la decisión de vivir peleando del reino de los cielos y no ejemplificando al reino de este mundo. Espero que Dios pueda hacer el trabajo en tu corazón. Espero que el Espíritu Santo pueda cautivar tu mente y tu corazón con estas palabras de Juan, dichas por alguien que en su mayor vejez, tan solo un poco antes de partir, después de haber sufrido destierros, persecuciones, estaba más dispuesto que nunca, a seguir predicando el Evangelio. Después de haber podido ver el cielo, después de haber podido ver el futuro, este hombre no decía más que: tienes que vivir para Cristo. Nada más vale la pena. Hoy tú puedes vivir de esa manera, si tomas las decisiones correctas. Vamos a terminar con una oración pidiéndole a Dios que nos permita identificar qué cosas en nuestra vida tienen que ser entregadas delante de Dios, que nos permita entender qué tan cercanos y enamorados vivimos de Dios y de esta manera podamos aprovechar la vida en santidad dentro de su voluntad. Vamos a orar para terminar.
Bendito Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo y en especial por esta enseñanza maravillosa que tú nos diste a través de tu siervo Juan. Gracias, Padre, por enseñarnos la gran necesidad que tenemos de vivir solamente con los ojos puestos en las cosas eternas y dejando a un lado todas las cosas que pertenecen al reino de este mundo. Señor, enséñanos a vivir como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Enséñanos a vivir no amando las cosas de este mundo, sino amando tu palabra, amando a quienes te aman, amando, Señor, profundamente a nuestro Señor Jesucristo y viviendo por su palabra. Hoy queremos pedirte todas estas cosas. Señor, llévanos a vivir en nuestro primer amor y trae a nuestra vida esta profundidad espiritual que tú has diseñado para nosotros. Hoy te lo pedimos porque queremos vivir en la buena, agradable y perfecta voluntad que tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, pues espero que esta enseñanza haya podido tocar tu corazón y me gustaría terminar invitándote a nuestro espacio del próximo miércoles a las 9 de la noche, donde tendremos nuestro versículo de la semana, un versículo y un mensaje diseñado para ti que te ayude a vivir más profundamente al lado del Señor y a disfrutar la vida. El próximo domingo tendremos nuestra predicación a las 11 de la mañana. Te invito también, si no pudiste ver la entrevista del día de ayer con el arquitecto Julio Splinker, director general de Sociedades Bíblicas de México, que la puedas ver en alguna oportunidad que tengas. Créeme, vas a aprender mucho y vas a ser muy alentado a través de la vida de un hombre de Dios. Los próximos días les daremos a conocer también nuestra siguiente entrevista en este espacio mensual que estamos dedicando a conocer a grandes hombres de Dios. Mientras tanto, te deseo que tengas un gran fin de semana. Que Dios te bendiga.